Atención México, justo cuando América del Norte mostraba al mundo su mejor cara, con el arranque del Mundial, el símbolo más visible de integración entre los tres países. El presidente de los Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa una idea que sacude la base de esa relación. Donald Trump declaró que no sabe si va a renovar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y que su gobierno analiza la posibilidad de sustituirlo por acuerdos bilaterales por separado con cada país. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió esta mañana, y su respuesta dice mucho sobre cómo México está leyendo este momento. Quédense conmigo, porque entender qué está en juego aquí es entender buena parte del futuro económico del país. Vamos primero a lo que dijo Trump. Con precisión, porque las palabras importan. En una declaración desde la oficina oval, el mandatario estadounidense afirmó, y cito de manera aproximada, que no sabe si va a renovar el tratado, porque, en sus palabras, Estados Unidos lo hace mucho mejor y no necesita nada de lo que tienen Canadá o México. Y agregó un detalle que revela su manera de ver las cosas. Dijo que lo que más valora del acuerdo es precisamente la cláusula que le da el derecho a terminarlo. Es decir, para Trump, el mayor mérito del tratado no es lo que produce, sino la puerta de salida que contiene. Esto no es del todo nuevo, conviene decirlo. Desde finales del año pasado, Trump ha venido coqueteando con la idea de dejar que el acuerdo expire o de reemplazarlo por entendimientos separados. Ya en octubre, durante una reunión con el primer ministro canadiense, había planteado que se podía renegociar o, alternativamente, hacer acuerdos diferentes con cada país. La novedad ahora es el tono y el momento. Lo dijo en pleno inicio del Mundial, el evento que los tres países organizan juntos, y a pocos días de que arranque formalmente la revisión del tratado, prevista para el 1 de julio. Conviene explicar qué significa técnicamente esto, porque es la clave para no caer en alarmismos ni en minimizaciones. El tratado contempla una revisión obligatoria a los 6 años de su entrada en vigor. Esa revisión es el 1 de julio. En esa fecha, los tres países deben decidir si extienden el acuerdo por 16 años más, lo renegocian o lo dejan entrar en un proceso de revisiones anuales. Aquí está el dato importante. Aunque no haya una prórroga inmediata, el tratado no desaparece de un día para otro. Sigue vigente y solo expiraría por completo si alguno de los países decide abandonarlo del todo. Es decir, lo que está en juego en julio no es la supervivencia inmediata del acuerdo, sino el rumbo que tomará en los próximos años. Para dimensionar por qué esto importa tanto, conviene tener presente lo que el tratado representa para México en términos concretos. Estados Unidos es por mucho el principal socio comercial del país. La mayor parte de las exportaciones mexicanas, en sectores como el automotriz, el electrónico, el aeroespacial y el agrícola, cruzan hacia el mercado estadounidense bajo las reglas de este acuerdo. Buena parte de la inversión extranjera, que llega a México, lo hace apostando precisamente a esa integración con Norteamérica, al fenómeno que se ha llamado relocalización de cadenas productivas. Cuando se pone en duda el futuro del tratado, no se pone en duda un documento abstracto, sino el marco que sostiene millones de empleos y una porción enorme de la actividad económica del país. Por eso cada declaración sobre el tema se sigue con tanta atención y por eso la respuesta del gobierno mexicano busca proyectar calma sin negar la importancia del asunto. Ahora vamos a la respuesta de la presidenta, porque es la parte más reveladora en términos de estrategia. Cuando le preguntaron esta mañana sobre la posibilidad de acuerdos bilaterales separados, Sheinbaum no entró en la confrontación ni en el dramatismo. Hizo algo más interesante. Expresó confianza y desactivó la tensión con un argumento de fondo. En primer lugar, dijo con claridad que, en su opinión, el tratado se va a mantener, y luego planteó una lectura del escenario que vale la pena desglosar. Si esta información te está ayudando a entender lo que se viene, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana. Porque este tipo de análisis no abunda en los espacios que se quedan en el titular alarmista sin explicar el fondo. La presidenta sostuvo que lo que Estados Unidos probablemente busca no es destruir el tratado, sino obtener ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá dentro del propio marco. Es decir, leyó la amenaza de los acuerdos bilaterales más como una táctica de negociación que como una intención real de ruptura. Y aquí hizo un señalamiento que tiene mucha fuerza argumentativa. Recordó que el tratado actual lo negoció el propio Trump durante su primer mandato, y que él mismo lo ha llamado mejor que el acuerdo anterior. En palabras de la presidenta, es uno de sus mejores logros de aquel periodo. Es un argumento hábil, porque le devuelve a Trump sus propias palabras. Difícilmente se puede presentar como un desastre algo que uno mismo construyó y elogió. Pero la presidenta no se quedó en lo retórico, fue al fondo económico, y ahí está la parte más sólida de su planteamiento. Explicó por qué el tratado beneficia también a Estados Unidos, no solo a México. Y puso un ejemplo concreto, el de los automóviles. En Estados Unidos, a diferencia de México,
el precio de los vehículos forma parte del cálculo de la inflación. Y los precios de los autos han subido de manera notable, en parte por el aumento de aranceles a distintos países. El razonamiento es directo. Si se mantiene el tratado o se mejoran sus condiciones, bajan los costos y con ellos el precio de productos como los vehículos para el consumidor estadounidense. Romper la integración, en cambio, encarece las cosas del otro lado de la frontera. Y aquí viene el argumento más importante, el del empleo, porque desmonta una idea que se repite mucho. Existe la creencia de que si baja el empleo en México, sube automáticamente en Estados Unidos, como si fueran vasos comunicantes. La presidenta sostuvo que eso no es así y que está documentado. Bajo el tratado, el aumento del empleo en México no va en contra del empleo en Estados Unidos. Al contrario, como en cada país se fabrican partes distintas y complementarias de un mismo producto, cuando crece la producción, crece el empleo en ambos lados. Si aquí se hace una parte de un vehículo y allá otra, los dos países ganan. No es uno a costa del otro. Y agregó un matiz realista, que si no se fabrica el auto en México, no necesariamente esa producción se traslada a Estados Unidos, porque podría simplemente encarecerse o irse a otra región. Detengámonos en esto, porque es la esencia de la postura mexicana. El mensaje de fondo es que América del Norte es más fuerte unida que separada, sobre todo frente a un competidor como China. Es mejor que las tres economías operen como un bloque integrado, a que cada una negocie por su cuenta en desventaja. Ese es el argumento que el equipo negociador mexicano, encabezado por el secretario de Economía, está llevando a la mesa de revisión. No se trata solo de defender los intereses de México, sino de demostrarle a Estados Unidos que el tratado también le conviene a él. Es una negociación donde México busca convencer, no solo resistir. Ahora bien, seamos rigurosos, porque este canal no se queda con una sola versión. La postura mexicana es sólida, pero el escenario tiene riesgos reales que conviene reconocer. Según reportes de prensa especializada, algunas fuentes señalan que los tres países podrían no cumplir con la fecha del 1 de julio para una extensión formal, y que el acuerdo derivaría hacia un proceso de revisiones anuales sucesivas. Eso, aunque no equivale a una ruptura, sí introduce incertidumbre prolongada. Y la incertidumbre tiene un costo. Los inversionistas y las empresas prefieren reglas claras y estables. Mientras el futuro del tratado permanezca abierto, esa nube pesa sobre las decisiones de inversión. Una cosa es tener buenos argumentos, y otra es que el desenlace dependa solo de ellos. Hay además un punto técnico que México ha planteado y que ilustra lo concreto de la disputa. El gobierno mexicano ha argumentado que el régimen actual de aranceles deja a su sector automotor en desventaja frente a países como Japón y Corea del Sur, que alcanzaron acuerdos con Estados Unidos para reducir sus aranceles a los automóviles. Es decir, México no solo defiende el tratado en abstracto, sino que señala distorsiones concretas que quiere corregir en la revisión. Eso muestra que la negociación tiene capas, y que detrás de las declaraciones llamativas hay temas muy específicos que afectan a industrias enteras y a cientos de miles de empleos. Conviene también poner las palabras de Trump en su contexto, sin exagerarlas ni ignorarlas. Desde su primer mandato, Trump ha usado la amenaza de abandonar acuerdos comerciales como una herramienta de presión. Fue precisamente con esa lógica que impulsó la renegociación del acuerdo anterior, al que también llamaba el peor de la historia. Es un patrón conocido: subir la apuesta, generar incertidumbre y luego negociar desde una posición de fuerza aparente. Reconocer ese patrón no significa subestimar el riesgo, pero sí ayuda a entender que muchas de estas declaraciones forman parte de una estrategia de negociación más que de una decisión tomada. La propia presidenta pareció leerlo así cuando dijo que el tratado se mantendrá. Hay un contraste que vale la pena destacar, porque resume el momento con claridad casi simbólica. Estas declaraciones ocurrieron justo cuando arrancaba el Mundial, el torneo que México, Estados Unidos y Canadá organizan juntos por primera vez en la historia. Mientras los tres países proyectan al mundo una imagen de unidad a través del deporte, en el plano comercial la principal relación económica de la región vuelve a quedar bajo una sombra de incertidumbre. El Mundial es, en cierto sentido, la versión deportiva de lo que el tratado representa en lo económico. Tres naciones que deciden hacer algo grande juntas. Que las dudas sobre el acuerdo aparezcan en el mismo momento que la celebración ilustra la tensión de fondo, la de una región que coopera y compite al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo leemos este momento en su conjunto? Hay tres cosas que conviene tener presentes al mismo tiempo. La primera, que las declaraciones de Trump generan incertidumbre real y no se deben minimizar, porque el comercio de la región mueve cerca de $2 billones al año. La segunda, que México llega a la mesa con argumentos sólidos, sostenidos en la integración productiva y en los beneficios concretos que el tratado aporta también a Estados Unidos. Y la tercera, que el proceso será largo y posiblemente accidentado, con una fecha de julio que marca un inicio,
no un final. Las tres cosas son ciertas a la vez, y quedarse solo con una da una imagen distorsionada. Lo que viene en los próximos días es clave. La delegación mexicana tiene programada una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos a mediados de junio en Washington. Será ahí donde México exponga sus planteamientos y mida la temperatura real de la otra parte, más allá de las declaraciones públicas. Porque una cosa es lo que se dice frente a las cámaras y otra lo que se negocia en la mesa. El verdadero termómetro de hacia dónde va el tratado lo darán esas conversaciones, no los titulares de un día. Seguiremos informando paso a paso cada movimiento de esta negociación que define buena parte del rumbo económico del país en los próximos años. Porque entender lo que está en juego no se trata de alarmarse ni de festejar de antemano. Se trata de seguir los hechos con atención y distinguir la táctica de la intención y medir cada declaración por sus consecuencias reales. Si este análisis te aportó claridad, déjanoslo saber en los comentarios. Comparte con quien quiera entender el tema sin ruido, y nos vemos en el próximo reporte.